Resumen del escrito sobre la crucifixión en el año 31 después de Cristo. El texto presenta un análisis profundo sobre la fecha tradicionalmente aceptada por los adventistas para la crucifixión de Jesús, el año 31 después de Cristo. Este estudio revela una aparente contradicción entre los cálculos astronómicos modernos y las descripciones de Elena G. de White, planteando serias preguntas sobre los fundamentos doctrinales adventistas. El autor inicia invitando al lector a considerar los eventos ocurridos en Getsemaní, donde Jesús oró antes de su arresto. Según los escritos de Elena G. de White, esa noche brillaba la luna de Pascua, ancha y llena sobre el huerto. Esta descripción poética resulta crucial, pues establece que la crucifixión ocurrió durante la Pascua judía, 14 de Nisan, cuando la luna está en su fase llena. Sin embargo, al examinar los registros astronómicos para el año 31 después de Cristo, surge un problema significativo. Los cálculos modernos demuestran que en ese año la luna llena de Pascua no coincidió con un viernes, sino con un martes, 27 de marzo, o un miércoles, 25 de abril, según diferentes métodos de cálculo del calendario judío. Esta discrepancia pone en duda la fecha tradicionalmente aceptada. La carta abierta dirigida a Clifford Goldstein, un conocido autor adventista, plantea que si la crucifixión no ocurrió en viernes 14 de Nisan del 31 después de Cristo, toda la estructura profética adventista, incluyendo las 70 semanas de Daniel, el decreto de Artajerjes, las 2300 tardes y mañanas, y el juicio investigador de 1844, carecería de fundamento. El análisis astronómico detallado muestra que 1. En el 31 después de Cristo, la Pascua no pudo caer en viernes según los cálculos lunares. 2. La descripción de la luna llena en Getsemaní no concuerda con las fases lunares de ese año. 3. Ninguno de los 5 métodos principales para calcular el calendario judío arroja un viernes 14 de Nisan en el 31 después de Cristo. Frente a esta aparente contradicción, se presentan varias explicaciones propuestas. 1. La teoría del error humano en la observación judía de la luna. 2. La posibilidad de adoptar el calendario del sábado lunar. 3. Reconsiderar completamente la fecha de la crucifixión. Cada una de estas soluciones plantea sus propios problemas, particularmente en lo que respecta a la autoridad de los escritos de Elena G. de White y la coherencia del sistema profético adventista. El autor concluye que este dilema no resuelto representa una crisis fundamental para la teología adventista, ya que cuestiona pilares doctrinales esenciales. Sin embargo, promete en una segunda parte presentar una solución que reconcilie los datos astronómicos con las descripciones bíblicas y los escritos de Elena G. de White. Este estudio destaca la importancia de examinar críticamente las bases históricas y astronómicas de las doctrinas, manteniendo al mismo tiempo un respeto por las fuentes proféticas. El desafío planteado requiere una solución que preserve tanto la integridad científica como la coherencia teológica del mensaje adventista. Y para concluir el estudio presento la parte 2 del mismo. Resumen del escrito Luna llena en Getsemaní, parte 2. El artículo profundiza en la controversia sobre la fecha exacta de la crucifixión de Jesús, tradicionalmente aceptada por los adventistas como el año 31 después de Cristo. El autor, John Scottram, presenta evidencia que sugiere que la crucifixión pudo haber ocurrido en mayo de ese año, en lugar de marzo o abril como se creía comúnmente. Hallazgos clave. Reevaluación del calendario judío. Los cálculos astronómicos modernos muestran que en el 31 después de Cristo, la Pascua no coincidió con un viernes en marzo o abril. Sin embargo, al considerar mayo como posible mes, se encuentra que el 25 de mayo de 1931 DC fue un viernes, fecha que coincide con la descripción de Elena G. de White sobre la luna llena en Getsemaní. Samuel Snow y su investigación. Samuel P. Snow, pionero adventista, ya había propuesto en 1845 que la crucifixión ocurrió en mayo del 31 después de Cristo, aunque un error en una tabla lo llevó a calcular incorrectamente el día de la semana. Snow utilizó métodos basados en las fases lunares y el calendario judío, anticipándose a conclusiones que ahora se corroboran con herramientas astronómicas modernas. El calendario bíblico y la cosecha de cebada. El autor argumenta que el calendario judío en la época de Jesús incluía un 13º mes intercalar cuando la cebada no estaba madura a tiempo para la Pascua. Esto explicaría por qué la Pascua pudo haberse celebrado en mayo en el año 31 después de Cristo, ya que la cebada no habría estado lista en marzo o abril. Evidencia botánica y las parábolas de Jesús. El relato de la higuera estéril, Mateo 21, 18-20, sugiere que los eventos ocurrieron en un momento avanzado de la primavera, posiblemente mayo, cuando los higos ya deberían estar presentes.
Las descripciones de Elena G. White sobre la naturaleza en primavera apoyan esta interpretación, señalando que los árboles estaban en pleno follaje, lo que ocurre hacia fines de mayo en las tierras altas de Jerusalén. Implicaciones doctrinales. La corrección de la fecha de la crucifixión no invalida las profecías adventistas, sino que la refina, mostrando una mayor precisión en el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel y el juicio investigador de 1844. El autor enfatiza que este descubrimiento no debilita la autoridad de Elena G. White, sino que arroja luz sobre detalles históricos y astronómicos que antes no se comprendían completamente. Conclusión. El artículo propone que la crucifixión de Jesús ocurrió el viernes, 25 de mayo del 31 después de Cristo, basándose en cálculos astronómicos, evidencias botánicas y una reevaluación del calendario judío. Esta fecha reconcilia las descripciones bíblicas con los escritos de Elena G. White y fortalece los fundamentos proféticos del adventismo. El autor promete continuar explorando este tema en futuras publicaciones, destacando su relevancia para entender las profecías finales.